Bienvenidos a Perspectives in Business. Soy Juan Carlos Giraldo, desde Boston, Estados Unidos. Estuve leyendo un interesante artículo de Ernst & Young titulado How to Manage Geopolitical Risk in the New Era of Globalization. Cómo gestionar el riesgo geopolítico en la nueva era de la globalización. En este episodio voy a analizar este artículo y cuán importante es gestionar el riesgo geopolítico, que está muy relacionado a temas en general en el mundo corporativo y los negocios en general. Hola, ¿cómo están? Soy Juan Carlos Giraldo. En este nuevo episodio profundizamos en los temas que dan forma al mundo empresarial. Hoy abordaremos un tema que está cada vez más presente en la mente de los ejecutivos y estrategas de todo el mundo: la gestión del riesgo geopolítico en la nueva era de la globalización. Este episodio está inspirado en la curación de un artículo, ideas de un artículo que leí, como lo mencioné en la introducción, sobre el mismo tema. Así que comencemos. En primer lugar, definamos lo que queremos decir con riesgo geopolítico en el contexto actual. El riesgo geopolítico implica la posibilidad de que las decisiones, los acontecimientos o las condiciones políticas afecten el entorno empresarial de manera global, con el panorama geopolítico mundial volviéndose más complejo, fragmentado y multipolar. Estos riesgos han aumentado significativamente. El caso claro es la guerra entre Rusia y Ucrania. Hay un tema muy interesante que es el cambiante panorama geopolítico. Las reglas de la globalización, tal como lo conocíamos, están cambiando. Estamos viendo un giro de lo que alguna vez fue un mundo unipolar o bipolar a uno multipolar, donde el poder se distribuye entre varios actores clave, como son los Estados Unidos, China, la misma Unión Europea, y también mencionar países emergentes y que son muy poderosos, como son la India, Brasil y Turquía. El tema de la multipolaridad. Con actores en el escenario, la dinámica del comercio internacional, la inversión y la diplomacia son menos predecibles, y esto se ha incentivado después del COVID. Ahora, en el tema de la globalización selectiva, es un punto muy interesante que destacan también en este artículo. Los gobiernos ahora están más enfocados en eliminarlos de las cadenas de suministro para sectores estratégicos, lo que podría llevarnos hacia escenarios que recuerden a la Segunda Guerra Fría o a un enfoque de, vamos a poner entre comillas, amigos primero, donde las alianzas dictan las interacciones económicas más que nunca. Este cambio requiere un nuevo tipo de pensamiento estratégico, lo que Ernst & Young llama geoestrategia. Interesantes libros relacionados a la geoestrategia, como por ejemplo uno que leí del profesor Whittle Haynes, que se llama Corporate Diplomacy, que es acerca de cómo construir una reputación y relaciones con stakeholders externos, y destacan puntos muy interesantes en cuán importante es desarrollar un stakeholder engagement entre los países. Implementación de una geoestrategia. ¿Cómo implementamos la geoestrategia? Bueno, lo que el artículo de Ernst & Young define o sugiere es, primero, escanear, analizar, ¿no? Identificar y monitorear los riesgos geopolíticos, nacionales, regulatorios y sociales. Esto implica estar al tanto de los eventos globales, los cambios legislativos y las tendencias sociales que podrían afectar el negocio. Y esto se ve en todo el mundo: la migración masiva, las guerras, el mapa geopolítico es cambiante cada momento, las elecciones presidenciales en diferentes países, la tendencia progresista, la tendencia conservadora, eso afecta. Ahora, otro punto que sugiere cómo implementar esta geoestrategia es enfocarse, evaluar cómo estos riesgos podrían afectar a la empresa específicamente. Por ejemplo, ¿cómo afectarían los nuevos aranceles o sanciones comerciales a la cadena de suministro o acceso al mercado? Otro punto que sugiere el artículo es estrategia. Incorporar estos riesgos a la planificación estratégica es crítico. Esto podría significar diversificar la cadena de suministro o invertir en regiones que ofrezcan estabilidad geopolítica. Y eso es bien interesante. Es el caso de El Salvador. Muchas empresas han mudado sus
operaciones a países que tienen estabilidad geopolítica, por ejemplo, o política, como el caso de El Salvador, que está ofreciendo muy claros incentivos para que las empresas operen sin ningún problema. La gobernanza. Construir un equipo multifuncional dedicado al análisis geoestratégico y la toma de decisiones. Este equipo debe integrar la gestión de riesgos políticos en las estructuras más amplias de gestión de riesgos y gobernanza de la empresa. El marco o el framework que presenta Ernst & Young en este artículo enfatiza no solo la reacción a los cambios, sino también la configuración proactiva de la estrategia corporativa en torno a estos. Como parte final, para concluir, ellos sugieren pasos prácticos para las empresas, que podría ser, por ejemplo, que las empresas pueden seguir. Análisis de escenarios. Participar en la planificación de escenarios periódicamente para anticipar cómo los diferentes resultados geopolíticos podrían afectar a sus operaciones. Por ejemplo, yo estuve entrevistando a un investigador del Ártico en un podcast que tengo acerca de geopolítica. Y él mencionaba, estábamos hablando acerca del estrecho de Bering. Como ustedes saben, el estrecho de Bering es compartido por Rusia y por Estados Unidos. Y al tener Rusia sanciones en Europa, ¿verdad?, por efecto de la invasión a Ucrania, lo que hizo el gobierno ruso para poder abastecer al país es usar el estrecho de Bering, ¿verdad?, porque es la parte asiática. No es la parte europea, es la parte asiática. Entonces ellos utilizaban el estrecho de Bering para que por ahí pasen los buques de comercio para abastecer el país. Eso es bien interesante como análisis de escenario. Un punto interesante, práctico para las empresas, es evaluación de la huella global. Revisar la exposición geográfica de la empresa. Depende demasiado, obviamente, de una región que es políticamente volátil, ¿verdad? Entonces, eso es algo que siempre hay que tener en cuenta. Otro punto es la gestión del riesgo político. Integrar el riesgo político en el sistema de gestión del riesgo empresarial no solo significa monitorear, sino gestionar activamente riesgos a través de una planificación estratégica. Muy interesante. Es por eso que yo hago estos podcasts. Educar y capacitar. Es importante asegurarse que los equipos de liderazgo y gestión estén informados sobre la dinámica geopolítica. La ignorancia puede resultar costosa en esta nueva era. La experiencia. Trabajar o contratar consultores expertos en geopolítica. Por ejemplo, Ernst Young tiene un grupo de negocios geoestratégicos que ayuda a las empresas a navegar en este tipo de situaciones muchas veces que no son predecibles, ¿verdad? Como conclusión, gestionar el riesgo geopolítico en la economía globalizada actual no se trata de evitarlo, sino de comprenderlo lo suficientemente profunda como para navegarlo. Como hemos explorado hoy, se trata de integrar conocimientos geopolíticos en cada capa de la estrategia comercial. Recordar que en esta era la capacidad de adaptarse y prever cambios geopolíticos puede ser lo que diferencie a las empresas exitosas de las otras. Eso es todo por hoy. Gracias por sintonizar Perspective en Business. Soy Juan Carlos Giraldo, saludándolos desde la ciudad de Boston. Que tengan todos muy buenos días, tardes y noches. Muchas gracias.